Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Domingo 1 de marzo, primero del tiempo de Cuaresma, primera semana del Salterio, color litúrgico morado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 9, al capítulo 3, versículos del 1 al 7. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo, e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 51. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con tu espíritu generoso. Me abrirás los labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Tengan todos ustedes un feliz domingo. Hace 4 días dimos inicio al tiempo de la Cuaresma con un signo sencillo pero de profundo significado: la ceniza, que nos recuerda que fuimos modelados del polvo y al polvo volveremos. Esto es, que fuimos creados de la nada, por amor de ese Dios que no solo nos hizo, sino que también insufló sobre nosotros aliento de vida para que nos moviéramos según su espíritu. También la ceniza nos recuerda que somos cristianos, que somos pecadores, que el vestido de fiesta se encuentra sucio y que necesitamos de conversión. Además, el hecho de colocarnos las cenizas es precisamente un compromiso de querer cambiar. Las lecturas de hoy son sencillamente hermosas, que nos deben llevar a reflexionar sobre nuestra conversión. Empecemos. Primero, fuimos creados por Dios de la nada. Esto nos tiene que llevar a pensar que nuestro fin es la santidad, que debemos trabajar por parecernos a Dios, que debemos ser agradecidos porque Él nos mira con gran amor. Segundo, vimos que en el centro del paraíso habían 2 árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Dios quería que ellos libremente eligieran el de la vida. El árbol de la vida es la obediencia, aceptar lo que quiere Dios para nosotros, es la disciplina en el esfuerzo, es la fidelidad a Dios y al llamado que nos hizo, es la lucha por hacer siempre el bien. Mientras que el árbol del conocimiento del bien y del mal nos va a llevar a cuestionarnos, a inquietarnos, a buscar de una manera sospechosa y a encontrarnos de pronto con el mismo pecado. Tercero, vemos a Satanás en la figura de una serpiente, astuta, arrastrada, cautelosa, deslizante, mentirosa y engañosa. El pecado nunca se va a presentar alertando, siempre llegará como algo deseable, siempre va a llegar el pecado de una manera astuta, mentirosa y engañosa. Miremos los pecados capitales, por ejemplo. La lujuria. La lujuria se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual y los pensamientos posesivos relacionados con otras personas, ya sean cercanas o no. También encontramos la gula. La gula se identifica con el ansia y la glotonería, es decir, el consumo excesivo de comida o bebida, que también puede incluir el egoísmo que afecta las relaciones interpersonales, unos comportamientos destructivos que se basan en el abuso. La avaricia también llega suavemente. Es un pecado capital que se basa en su máxima en el egoísmo, es decir, la obtención de riquezas mayormente materiales, con la finalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten avaricia también pueden gastar todas sus riquezas en cualquier momento sin contar con nadie para ello. La pereza. La pereza radica en la incapacidad de una persona en realizar o aceptar algo. Un pecado que se basa en la falta de madurez y que suele perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. La ira tiene que ver con el enfado y el odio hacia los demás, un sentimiento tan agresivo como peligroso, que puede ocasionar daños irreversibles como el homicidio. La discriminación y el abuso sexual también forman parte del pecado capital de la ira. La envidia supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades. Y la soberbia, ella se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás, es decir, creerse superior de forma física o intelectual que el resto de los demás, un pecado que resulta de la sobrevalorización del yo personal. Cuarto, después que la pareja cae, estoy hablando de Adán y Eva, se da cuenta
de su desnudez, de su indignidad, pero lo peor, se les quita el deseo de Dios. Y es que cuando uno peca, mis queridos hermanos, lo primero que hacemos es escondernos a Dios por la sensación de la desnudez, pero deberíamos hacer todo lo contrario, deberíamos de ir a buscarlo, y buscarlo, qué mejor que en el sacramento de la confesión. Jesús nos enseñó que las tentaciones sí son posibles esquivarlas. Él en el desierto no tenía fuerzas, había hambre, cansancio, humillación, aridez, pero nos enseñó que la fortaleza de Dios puede más que el mismo pecado. Entre más oración, menos pecado. La oración y la fortaleza de Dios nos dan las virtudes que contrarrestan cualquier pecado. Por ejemplo, la castidad. La castidad es la virtud que va sobre la lujuria, el control sobre el deseo sexual. La templanza es la virtud que va sobre la gula, mantener el control sobre qué se consume o se ingiere. La generosidad es la virtud que va sobre la avaricia, compartir con el resto de seres humanos las pertenencias y riquezas que uno posee. La diligencia, ella va sobre la pereza, la predisposición al trabajo y al cumplimiento de las obligaciones que una persona pueda tener o autorrealizar. La paciencia es la virtud sobre la ira, mantener la calma en momentos de tensión y no dejarse llevar por el odio ni sentimientos de venganza, sea cual sea la situación. La caridad es la virtud sobre la envidia, el sacrificio material propio en pos del bienestar de otra persona distinta en cualquier aspecto. Y la humildad es la virtud sobre la soberbia o el orgullo, es la cualidad de no buscar la admiración en los demás y considerarse a uno mismo como autosuficiente. Y finalmente, mis queridos hermanos, yo les digo, tengan cuidado que el demonio solo nos tienta, pero los que decidimos pecar o no, somos nosotros. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.